Numerosas compañías a nivel mundial han perfeccionado herramientas de IA para ofrecer el mejor servicio posible a sus usuarios. Aunque los asistentes de voz como Alexa o Siri son de los más conocidos, su aplicación en diferentes sectores sigue creciendo sin parar. La IA está detrás de algo tan habitual como reconocer la ruta de los autobuses, la automatización de los procesos de seguridad o la creación de diagnósticos más precisos en el sector sanitario. Pero la IA generativa como ChatGPT o DALL-E va un paso más allá. Fruto de su éxito, en Silicon Valley los inversores han depositado su confianza en este modelo. Entre Cresta, Adept AI, Stability AI y Jasper han recaudado más de 370 millones de euros en capital, un hecho que contrasta con el pesimismo generalizado del capital riesgo de 2022. En Havas Media Group, ¿cómo estáis utilizando la inteligencia artificial y en concreto la IA generativa? Y qué, por supuesto, qué ventajas y qué riesgos veis. En un proyecto adaptado en el que estamos, que habla de conocimiento y habla de talento entre las personas, pues te fijas principalmente siempre en los sesgos. Los sesgos de información, trabaja con datos estructurados, no estructurados, pero bueno, pues al final eso es algo inherente, ¿no?, al mercado de la información y para los que trabajan con palabras. Y bueno, pues obliga a que siempre, aunque estés trabajando con un tema de inteligencia artificial, tengas personas por detrás que estén asegurándose y que estén valorando que la información que se está dando es adecuada. Nosotros mismos, que estamos en el día a día de los medios, en nuestra operativa, en cómo haces el acercamiento al cliente, en cómo trabajas con las marcas, la IA, desde el punto de vista de la aplicación en el texto, en la imagen o en el lenguaje, va a ser básico en cada uno de nuestros procesos. Prácticamente nosotros nos enfrentamos hace 5 años a un reto, que era cómo somos capaces de que nuestros clientes sean capaces de extraer el conocimiento que tienen en sus bases de datos. Imaginaros, para que lo entendamos todos, un PDF, yo digo que tiene información. Para que lo entendamos, para mí, la unidad básica del conocimiento, no de la información, es la pregunta y la respuesta. Un modelo socrático, preguntas y respuestas. Entonces, lo que queríamos primero hacer era algo tan sencillo como tan sencillo para un humano, ser capaces de extraer que un PDF generáramos automáticamente todas las preguntas que habían ahí. Bueno, pues ahora ese producto lo hemos podido volver a construir pues en 4 semanas. Entonces, quiero decir, esto es genial. Para mí que se haya abierto todo esto y que podamos de verdad ahora juntar piezas y no tener que meternos en cosas que generan una barrera de inversión muy alta para las que somos empresas pequeñas, que no somos los Microsoft ni muchísimo menos, pues creo que lo acerca un montón. Pero a mis clientes les preocupan 3 cosas: aumentar ingresos, reducir gastos y mejorar control. Y en ese orden. Así que si no ponemos la inteligencia, la artificial y la artificial, o sea, la de los humanos, que es la que a veces nos estamos olvidando, a priorizar en ese orden, yo creo que generaremos más ruido que soluciones. Espero que no sea así. Tiene una implicación también grande para las compañías, y es que las compañías pueden empezar a disponer de datos muy similares a sus datos transaccionales, de operación, ¿no?, que son los que se utilizan al final para desarrollar todos esos modelos de Machine Learning que se comentaba antes, pero con la gran ventaja de que podemos trabajar con datos que no sean reales, ¿no? Con lo cual muchos problemas de privacidad, de poder compartir información, de poder crear esos marketplaces donde podemos contribuir con los datos de nuestra compañía a enriquecer datos de terceros o establecer un proceso de monetización, pues también se permite, con lo cual realmente los ámbitos de aplicación son muchos. Puedes llevarlo al entretenimiento, al ámbito industrial, al ámbito de la comprensión de la imagen, la comprensión del lenguaje o incluso la generación de datos para poder compartir y colaborar más entre empresas, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que hay muchos campos de aplicación. Este tipo de tecnologías nos permite entender el texto como una fuente de datos más, apoyarnos en este tipo de modelos preentrenados y con muy poco, digamos, con muy poco etiquetado, con muy poco texto, preentrenamiento, fine-tuning, como lo queramos llamar, ad hoc para cada problema que queramos resolver, empezar a explotar los datos basados en texto, contratos, etcétera, conversaciones, de una manera muchísimo más asequible, directa, fácil y con un potencial gigantesco. Con lo cual, el impacto yo creo que más importante es que nuestro portfolio digamos, de modelos de inteligencia artificial, donde aplicamos ahora mismo la tecnología en la mayoría de las empresas, va a ver cómo crecen los modelos basados en texto y cómo empezamos a entender el texto y a trabajar con el texto de una manera masiva en los próximos años. Entendiendo cómo puedes acotar esto, proporcionando tú el dominio de conocimiento sobre el que necesitas que te ayude, es un potenciador tremendo. O sea, te puede leer, no sé, miles de contratos
hacerte resúmenes. Si tú necesitas una cláusula para, yo qué sé, un contrato de arrendamiento de una propiedad para un centro comercial X, tú le puedes decir, oye, pásame la cláusula tal, te redactará una primera versión de la cláusula. Tú puedes decidir fiártelo a un promedio de lo que ha encontrado en todos los contratos que tú le has dado, que puede que esté bien o puede que no. ¿Vale? Bueno, desde la parte de consultoría nosotros lo vemos más en cómo podemos utilizarlo para ayudar a nuestros clientes, ¿no? Entonces ya estamos teniendo muchas conversaciones con clientes de todos los sectores y empezando a desarrollar las primeras pruebas de concepto en lo que se trata pues eso, de leer grandes volúmenes de documentación, ayudar a extraer, hacerle preguntas sobre cosas que si no tendrían que dedicarle mucho tiempo a ese research. Tú que hace 5 años estabas lanzando algo que ahora pues se ha quedado un poco atrás, ¿qué te parece esto que ha pasado en los últimos 6 meses? Pasamos de la investigación a la innovación, y la innovación es innovación porque está cerquita del mercado y se traduce en realidades. Vendíamos un prototipo a 300.000 euros y tardábamos 9 meses en hacer un prototipo para que el cliente pudiera verlo y se rompiera. Ahora mismo eso se puede hacer en un mes. Con lo cual, como bajamos el coste de exploración, en 3 meses a lo mejor podemos estar llevando a producción algo sencillo. Tenemos un ritmo de aceleración altísimo, porque creo que hay que aprender de los errores y con ellos consigues avanzar. Pero ya estamos en muchos desarrollos con clientes, sobre todo en la parte de recomendaciones y en la parte de creatividad, que pueden llegar a funcionar, pero que hay que probar, y en eso es verdad que somos más cautos. Nosotros no somos tan atrevidos como Dani, que bueno, se lanza a la piscina en cualquier momento, porque hay una maquinaria por detrás y hay que estar seguro de los pasos. ¿Qué tareas, qué funciones, qué roles, qué puestos de trabajo corren más peligro en vuestro sector? Que hay una experiencia de vida por detrás, hay un poder de procrastinación, de capacidades que nosotros sí que tenemos y que sé que podemos aportar y seguir aportando, y que una inteligencia artificial hoy por hoy, a día de hoy, creo que no puede cumplir. Entonces, para los que tienen miedo en esos puestos, pues bueno, bien decían, ¿no? Tienes que empezar a prepararte y tienes que empezar a utilizar estas herramientas para que sean mucho más útiles en tu trabajo de lo que lo pueden ser ahora mismo. En otras partes del negocio, las que tienen que ver más con desarrollo, pues sí, claro, va a poder hacer un código mucho más rápido, pero seguro que ese código es 100% correcto y seguro que es lo que tú necesitas para luego reutilizarlo. Cuando tuvimos la última gran revolución, todos pensábamos que Internet iba a reducir el gap de desigualdad porque iba a ser accesible la información, pero lo que hemos visto unos cuantos años después es que el gap de desigualdad ha aumentado. Entonces, antes comentábamos, ¿nos va a hacer más listos a las clases sociales privilegiadas que tenemos tiempo? Sí. A las clases privilegiadas que no tienen tiempo para formarse y para especializarse, no. Igual que hemos visto antes, el que no tiene recursos monetarios y tiene que malvivir trabajando 12 horas al día, aunque Harvard abra el curso de inteligencia artificial, no tiene tiempo para hacerlo. Con lo cual, que aquí antes a lo mejor no tenía para pagar el máster, sí que lo hace. Entonces, aquí estamos generando un gap brutal. Utilizamos pues machine learning, procesamiento de lenguaje natural, robótica, computer vision, en muchísimos campos, tanto internamente, es decir, para prestar un mejor servicio a nuestros clientes, conocerles mejor, hacerles recomendaciones personalizadas, y también para automatizar muchísimas de las decisiones internas que nos permiten ser mucho más productivos y mucho más eficientes. Claramente tenemos una visión muy positiva de lo que esta tecnología puede aportar a las empresas y a la sociedad en general, pero evidentemente hay que hacerlo de una manera responsable y de una manera cauta, ¿no? Con el marco adecuado para que los resultados positivos estén allí, pero cuidando muy bien los potenciales riesgos de los que hemos estado hablando, que también existen, ¿no? Te diría que llevamos utilizando la inteligencia artificial de maneras muy diferentes desde hace muchos años. Al fin y al cabo estamos hablando de lo que es la interacción directa con un usuario, los diferentes canales, ya sea canal hablado, canal a través de mail, a través de chat, etcétera. Y al fin y al cabo ahí, cada interacción con un usuario es una fuente de datos, ¿no? A partir de ahí, los usos pueden ser múltiples, es decir, de cómo interpretar esos datos, cómo canalizar esos datos, ya sea para una utilización posterior para
nuevas interacciones, cómo poder tratarlo durante la propia interacción a la hora de poder ya no solo procesar de manera natural el lenguaje, sino incluso el detectar emociones que pueden estar produciéndose durante esa interacción. Y después, sobre todo, lo que es el intentar trasladar la toma de decisiones incluso vamos a decir, a entornos que pueden ser predictivos o incluso prescriptivos, ¿no? Te diría que, bueno, Machine Learning desde hace mucho tiempo en muchos servicios, procesamiento del lenguaje natural cada vez más, es algo fundamental en nuestros servicios a día de hoy. El que el usuario ya no se vea limitado, digamos, a un árbol de decisión en el que tú lo vas guiando con 1, 2, 3, sino que a raíz simplemente de una palabra o de una frase seamos ya capaces de identificar esa intención y a partir de ahí canalizar el resto de la acción, digamos que es ahora mismo en lo que más estamos trabajando. Al final estamos hablando de interacciones, ¿vale? Las interacciones, como decía, las empresas, incluso la administración, tienen responsabilidad de saber cuáles son esos límites que no se deben cruzar, hasta dónde se quiere profundizar a la hora de poder optar por una tecnología, por otra, por automatizaciones o no automatizaciones, y sobre todo entender que de cara al usuario o al ciudadano o a la otra parte que está interactuando con nosotros, realmente hay una parte que puede ser aceptada como tratada por parte de inteligencia artificial o de cualquier otro tipo de tecnología, y otra que todavía tiene que tener un factor puramente humano, ya sea por valor añadido, por empatía o simplemente por pura necesidad. En un primer lugar, somos capaces de generar diferentes versiones de un mismo mensaje publicitario de una manera muy rápida, crear múltiples versiones de este mensaje que un cliente quiere tener. Y además le metemos ahí una capa de Machine Learning, porque además le decimos cuáles son las variaciones de este mensaje publicitario que está funcionando mejor. En segundo lugar, la parte de Machine Learning, para que os hagáis una idea, bueno, desde el nacimiento de Outbrain está ahí. Nosotros ahora mismo procesamos alrededor de 1 billón de señales al minuto que nos ayudan a predecir los intereses y la propensión a convertir de las personas que están expuestas a nuestros anuncios. Y eso me lleva a la tercera parte, que es cómo ayudamos a nuestros partners, a nuestros grupos editoriales, para predecir, en función del contexto en el que se están moviendo los usuarios, dónde va a ser más propenso que consuman los contenidos que le estamos ofreciendo. O sea, hay que saber un poco manejar la inteligencia artificial y no dejar, digamos, que el campo sea el límite, sino poner ciertas fronteras a lo que hacemos. Aquellas actividades que son más automáticas o quizás en algunos casos de menor valor van a poder ser realizadas por las máquinas para que nos podamos dedicar a aquellas en las que los humanos aportamos más, ¿no? También coincido en que creo que es algo que es imparable, que va a ocurrir y que la pelea, si existe alguna pelea, no es entre los humanos y las máquinas o las empresas con sus empleados, sino que va a ser entre empresas que utilicen ese poder de la máquina, de la inteligencia artificial para potenciar a los humanos y aquellos que no lo hagan. Y creo que claramente los ganadores van a estar en los que utilicen de manera adecuada la tecnología. Si a mí me dan las herramientas adecuadas para hacer un trabajo que a lo mejor podría ser tedioso de una manera automatizada. A mí me dan la formación para utilizar esas herramientas y para desarrollarlas. Me dan la potestad para la información que yo saco de esas herramientas, poder utilizarlas para tomar decisiones informadas mucho más eficientes. Y esas decisiones eficientes al final se transforman en resultado, no puedo más que estar feliz. No es la tecnología en sí misma, sino la necesidad. Es decir, cada empresa tiene su necesidad concreta, cada empresa ha de saber qué tipo de dato maneja o puede llegar a manejar, y a partir de ahí, pues sabiendo qué es lo que tengo y a dónde quiero ir, cuál es la tecnología que en el medio realmente me puede dar ese resultado, ¿no?